Esto podría sorprenderte, pero la Tierra está en medio de una extinción masiva en este momento, y todo gracias a nosotros los humanos. De hecho, más de una de cada 5 especies del planeta se enfrenta hoy a la extinción, y se prevé que esta cifra aumente el 50% a finales de este siglo, a menos que hagamos algo al respecto. Pero, ¿y si te dijera que la extinción no es tan permanente como crees? Gracias a las maravillas de la ciencia incluso podríamos hacer retroceder las manecillas del tiempo, reviviendo algunas especies perdidas hace mucho tiempo. Entonces, sin más preámbulos, echemos un vistazo a algunos animales extintos que podrían caminar por la Tierra una vez más. El mamut lanudo, que tiene colmillos enormes, un abrigo de invierno peludo y pesa hasta 6 toneladas. Mamuts lanudos, ¡da! Por supuesto, ninguno de nosotros ha visto estos gigantes e impresionantes en nuestra vida, porque se extinguieron hace miles de años. Aunque alguna vez se pensó que habían desaparecido durante la última edad de hielo, un descubrimiento reciente ha revelado que la última colonia aislada de alrededor de 500 a 1000 mamuts lanudos en realidad vivía en la isla Wrangel en el océano Ártico tan recientemente como hace 4000 años. A diferencia de los elefantes que conocemos hoy, que pueblan hábitats como las sabanas de África y las selvas asiáticas, los mamuts lanudos se podían encontrar en ambientes de tipo tundra, que se extendían por el norte de Asia, muchas partes de Europa y el norte de América del Norte. Sus orejas pequeñas, colas más cortas y pelajes extra gruesos los protegieron del clima helado y los hicieron bien adaptados a estas condiciones frías de allí. De hecho, el mamut lanudo desempeñó un papel tan importante en el mantenimiento de este entorno que también fue apodado la estepa del mamut. Muchos científicos piensan que los mamuts lanudos murieron cuando el clima se volvió más cálido y su suministro de alimentos cambió. Aunque como era de esperarse, también parece que los humanos molestos y su hábito de cazar en exceso pueden haber tenido algo que ver con esto. ¿Pero podríamos volver a ver al mamut lanudo pronto? La posibilidad es más probable de lo que podrías creer. A lo largo de los años se han encontrado un puñado de especímenes de mamuts lanudos bien conservados congelados en el permafrost siberiano. Y estos ahora podrían ser la clave para revivir a las especies muertas de hace mucho tiempo. Puede sonar como algo sacado de una película de ciencia ficción, pero los científicos tienen la esperanza de que pronto veamos animales que alguna vez considerábamos extintos regresar a través de algo que les gusta llamar extinción. Antes de continuar, puedes asegurarte de que Sorprendente nunca se extinga, siguiendo estos sencillos pasos. Simplemente presiona los botones de me gusta y suscribirte, y haz sonar el icono de la campana para asegurarte de estar al día. Después de todo, el mundo sería un lugar más sombrío sin el tipo de contenido extraño, maravilloso y francamente asombroso que te mantendrá entretenido durante horas, ¿cierto? Ahora regresemos. La posibilidad de resucitar especies mediante la extinción se ha vuelto cada vez más probable gracias a los avances en los campos de la reproducción selectiva, la genética y las tecnologías de clonación reproductiva. En la última parte del siglo XX surgieron herramientas que permitieron a los científicos aislar y analizar el ADN de los huesos, el cabello y otros tejidos de animales muertos como mamuts congelados. A la vanguardia de estos avances se encuentra una herramienta útil para la modificación genética conocida como CRISPR-Cas9, que se puede usar para aislar rasgos específicos del ADN de mamut que luego podrían integrarse en el ADN de otro animal, como una herramienta de cortar y pegar súper científica. Esto podría resultar particularmente útil para traer de vuelta al mamut lanudo porque su pariente más cercano aún vive, el elefante asiático. Una vez que los genes relevantes se hayan intercambiado en la especie extinta a la viva, el genoma híbrido se implantaría en un sustituto o incluso podría cultivarse ex vitro, en otras palabras, fuera de la madre, utilizando un útero artificial. Este enfoque produce copias genéticamente idénticas a animales extintos, sino versiones modernas de un animal diseñado para verse y comportarse como su pariente extinto. Por lo tanto, el resultado final sería una especie de mamufante bien adaptado a las condiciones del lejano norte con orejas más cortas y un pelaje espeso y peludo, en lugar de un mamut lanudo genuino. Pero, ¿por qué deberíamos traer de vuelta al mamut lanudo en primer lugar? Bueno, en realidad podría tener importantes beneficios ambientales. Según George Church, el investigador que dirige el Harvard Woolly Mammoth Revival Team, dice que traer de vuelta a los gigantes podría ayudar a convertir la tundra ártica en pastizales que existieron durante la última edad de hielo. Verás, los mamuts y otros grandes herbívoros que pisoteaban los antiguos ecosistemas árticos ayudaron a mantener los pastizales derribando árboles y esparciendo semillas de pasto en su estiércol. Pero cuando estos animales desaparecieron, el ecosistema pasó a la tundra cubierta de musgo a la taiga que vemos hoy, con el permafrost que está comenzando a derretirse, liberando gradualmente dióxido de carbono dañino a la atmósfera. El geofísico ruso Sergei Simov ya ha llevado a cabo una extensa investigación
que demuestra que la tundra se puede convertir de nuevo en pastizales con la reintroducción de animales de pasto. Con una mamada de mamuts participando en algo como esto, los resultados podrían ser asombrosos. Pero ¿qué tan cerca estamos de traer de vuelta el mamut lanudo? En 2017, Church dijo que podríamos ver mamuts lanudos vivos en un par de años, mientras que el Dr. Tom Ellis, que dirige la investigación biológica sintética e ingeniería del genoma en el Imperial College de Londres, cree que tomará al menos 10 años. Pero las cosas avanzan cada año. En 2019, científicos de alto nivel en Japón lograron un gran avance cuando las células recuperadas de un mamut preservado de 28.000 años mostraron signos de vida. Entonces, ciertamente en este punto se siente como una pregunta de cuándo y no de si veremos a estos gigantes caminar entre nosotros otra vez. Tilacino. Toda esta charla sobre la extinción puede ser emocionante, pero todavía estamos a muchos pasos de volver a crear Jurassic Park. Debido a que estas técnicas de avivamiento novedosas se basan principalmente en el análisis de ADN que se puede recuperar de especímenes conservados, la extinción aún no se extiende a los dinosaurios, debido a la extrema vejez de las especies y la severa degradación del ADN. Por esa razón es más probable que veamos revivir especies que se extinguieron mucho más recientemente, como el lobo marsupial, también conocido como tigre de Tasmania. Esta era una criatura grande de color arena con distintivas rayas oscuras a lo largo de su espalda, con la cabeza de un lobo y una cola larga y rígida. El tilacino era originario del continente australiano, Tasmania y Nueva Guinea. Se cree que se extinguió en Australia continental hace unos 3.000 años, pero sobrevivió en la isla sureña de Tasmania hasta el siglo XX. Debido a que el tilacino era un depredador clave, fueron acusados de matar ovejas y se aplicaron recompensas patrocinadas por el gobierno, lo que finalmente ayudó a erradicar a la especie. El último tilacino conocido en existencia fue un espécimen macho que fue llevado al zoológico Hobart de Australia, donde murió el 7 de septiembre de 1939. Como si prácticamente matar a toda la especie no fuera suficiente, también se dice que el tilacino murió por negligencia. Habiendo sido excluido de sus dormitorios protegidos, estuvo expuesto a una rara ocurrencia de clima extremo en Tasmania, el calor extremo durante el día y temperaturas heladas por la noche, y con eso el tilacino fue aniquilado para siempre. Pero todo eso podría estar a punto de cambiar. Aproximadamente 750 especímenes de tilacino se conservan en museos, y la mayoría son pieles o huesos con poco ADN viable. Pero se sacaron 13 crías de las bolsas de sus madres y se conservaron en etanol, y en 2017 se anunció que uno de estos bebés retenidos en el Museo de Melbourne había proporcionado suficiente material genético de alta calidad para que los investigadores secuenciaran todo el genoma del animal. Para aquellos que no hablan ciencia con fluidez, un genoma es básicamente un conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo, debido a que cada genoma contiene toda la información necesaria para construir ese organismo y permitirle crecer y desarrollarse. Secuenciar con éxito 1 básicamente significa que los científicos ahora tienen el modelo genético para resucitar a un animal extinto. El genoma del tilacino ha revelado detalles sobre la evolución del marsupial y su declive hacia la extinción. Este es un paso crucial en los posibles planes para clonar a la criatura. La clonación puede parecer una tontería de ciencia ficción, pero ya se ha demostrado que es una opción viable. En la década de 1990 se utilizó una técnica conocida como transferencia nuclear de células somáticas, o TNCS, para producir el primer clon mamífero, Dolly, la oveja, que nació en 1996 y murió en 2003. Pero para clonar un animal extinto, los científicos tomarían una célula preservada y extraerían el núcleo. Luego intercambiarían este núcleo en un óvulo del pariente vivo más cercano del animal e implantarían el óvulo en un huésped sustituto. Es posible que animales extintos como el mamut lanudo nunca sean clonados, pero podría funcionar para animales como el tilacino. Mike Archer, paleontólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur, dirigió un proyecto pionero que exploró la clonación del tilacino a principios de la década de 2000 y en 2013, su equipo logró clonar los embriones de otra especie extinta, la rana incubadora gástrica. Y en 2008 un equipo encabezado por Andrew Pask de la Universidad de Melbourne fue el primero en tomar el material genético de una especie extinta y hacer que funcione dentro de una viva, insertando ADN de tilacino involucrado en el desarrollo de huesos y cartílagos de embriones de ratón. La clonación de un tilacino será más desafiante que el proyecto de Church para resucitar al mamut utilizando el elefante asiático, porque no hay una especie equivalente para el tilacino. Pero el trabajo de Pask ha demostrado que lo que una vez considerábamos una posibilidad ridícula hace 20 años, ahora se está volviendo cada vez más posible. Entonces, cuando se trata de traer de vuelta al tilacino, nunca digas nunca. ¿Qué opinas de todo el asunto de la extinción? ¿Es una idea genial o un campo minado moral? Tengo mucha curiosidad en saber tus opiniones, así que házmelo saber abajo en los comentarios. Hablemos sobre ello. Ahora, ¿en dónde estábamos? El dodo.
Fuera del camino del dodo es un suspiro de remordimiento demasiado común que se lanza cuando otra especie se une a la lista cada vez mayor de extinciones recientes. De hecho, debido al rápido declive de esta especie, así como a su reputación de ser unos sándwiches menos que un picnic, el pájaro dodo se ha convertido en una especie de cartel de la extinción. Este pájaro no volador tampoco era tan atractivo. Era más grande que un pavo, pesaba alrededor de 22 kilogramos y tenía un plumaje azul grisáceo, una cabeza grande, alas diminutas e inútiles y patas robustas amarillas. Las aves vivían en la isla de Mauricio y fueron vistas por primera vez por los marineros portugueses alrededor de 1507. Finalmente fueron llevadas a la extinción a finales del siglo XVII, después de que las especies invasoras compitieron con las aves por comida y se comieron a sus crías. Menos de 75 años después de que los marineros colonizaran su isla natal, el pájaro dodo fue aniquilado por completo. Pero como hemos aprendido ahora, la extinción no siempre significa para siempre. Se ha hablado de la extinción del dodo en Revive and Restore, que es una organización centrada en el rescate genético de especies en peligro de extinción y extintas. Con los avances realizados para restaurar al mamut lanudo y otras criaturas similares, la perspectiva parece factible al principio, pero había un gran problema. El ADN de dodo es extremadamente difícil de encontrar. Todo lo que queda del dodo es una cabeza y un pie en Oxford, un pie en el Museo Británico, una cabeza en Copenhagen y esqueletos más o menos completos en varios museos de Europa, Estados Unidos y Mauricio. Pero en 2016 hubo un gran avance. Beth Shapiro, una bióloga evolutiva de la Universidad de California, anunció que todo el genoma del pájaro dodo extinto había sido secuenciado utilizando el genoma de la paloma Nicobar, el pariente vivo más cercano del dodo, como una plantilla. Además, Mauricio, que ha perdido la mayoría de sus especies endémicas, es ahora el hogar de algunos de los proyectos de recuperación de especies en peligros más increíbles del mundo. La mayoría de las especies endémicas ahora están confinadas a pequeñas reservas gestionadas intensamente e islas satélites libres de depredadores para protegerlas de lo que acabó con el dodo. Las especies invasoras. Antes de que aparecieran los humanos, Mauricio era un refugio de la isla. Si los mamíferos invasores que han prosperado allí desde entonces fueran controlados, el dodo podría tener una posibilidad de sobrevivir. Los científicos ya han estado jugando con la idea. Un enfoque involucraría a la ingeniería genética de mamíferos, por lo que se crían a sí mismos, y dejan de existir utilizando un gen de sesgo sexual. Por supuesto, todo esto es especulativo por ahora, pero ciertamente parece que el regreso del dodo aún podría ser inminente. El moa. De un ave no voladora a otra. Permíteme presentarte el moa, un grupo de al menos 9 especies de aves enormes. Algunas miden hasta 3,5 metros de alto y pesan unos colosales 230 kilogramos. Estas impresionantes criaturas se extinguieron a finales del siglo XVII, tras la llegada y proliferación del pueblo maorí en Nueva Zelanda, que vio a los moa como objetivos fáciles de cazar con mucha carne. Al mismo tiempo, la pérdida de hábitat y los impactos asociados con otras especies introducidas ayudaron aún más a sellar su perdición. Pero habiendo desaparecido durante más de 700 años, parece que todavía puede haber esperanza en estas grandes aves. Esto se debe a que los científicos de la Universidad de Harvard han podido ensamblar el primer genoma casi completo de una especie de moa extinta, el pequeño arbusto moa. Sin embargo, no te dejes engañar por el nombre. El pequeño arbusto moa no era muy pequeño. Medía un poco más de 1 metro de alto y pesaba aproximadamente 30 kilogramos. Eso es más pesado que un husky. El ADN se reconstruyó a partir del hueso del dedo del pie de un solo espécimen de museo en 2018, y podría comenzar un nuevo capítulo en la resurrección de estas aves pasadas. El equipo, dirigido por Alison Cloutier de Harvard, utilizó técnicas de secuenciación de alto rendimiento, lo que les permitió secuenciar cientos de miles de hebras de ADN a la vez. En otro estudio hermano, utilizaron el genoma del pequeño arbusto moa junto con otros datos de ADN para determinar que los moa están más estrechamente relacionados con kiwis y emus y casuarios. El hecho de que estas 3 aves sigan con vida abre un mundo de posibilidades. La resurrección del moa requeriría un poco más de retoques genéticos del ADN extraído del espécimen del museo y un huevo de una especie viva en la que podría implantarse el genoma. Afortunadamente, los huevos de 10 centímetros de largo y 450 gramos que ponen los emus podrían ser solo el boleto, pero este paso ha demostrado ser más difícil en las aves que en los mamíferos. Se puede introducir un genoma reconstruido en un huevo de mamífero con la técnica de clonación que creó a Dolly la oveja, pero eso no funciona en las aves, todavía. Una esperanza en conseguir una solución que recientemente tuvo éxito en pollos implica poner el genoma en células embrionarias que se convierten en óvulos o espermatozoides, para tener éxito en aves silvestres. Por lo tanto, los moa pueden permanecer en la tierra de los muertos por ahora, pero es seguro decir que no debemos descartarlos aún. Unicornio siberiano. ¿Y si te dijera que los unicornios alguna vez caminaron entre nosotros? No me refiero a las graciosas criaturas de los libros para niños, me refiero a una bestia totalmente diferente, el unicornio siberiano.
Además del enorme cuerno en su nariz, esta criatura que vagaba por las tierras de cristal de Eurasia comparte muy pocas similitudes con su contraparte ficticia. En cambio, el unicornio siberiano pesaba 4 toneladas y se parecía más a un rinoceronte gigante y peludo. A lo largo de los años se han recuperado algunos huesos fragmentados de unicornio siberiano y han sido difíciles de analizar. Por ejemplo, el cráneo encontrado en Kazajistán en 2016 estaba algo caducado por radiocarbono hasta hace 29.000 años. Pero debido a que había tan poco colágeno, el resultado se consideró poco fiable. Pero en 2018 todo eso cambió, cuando se analizó con éxito el ADN del misterioso gigante por primera vez. Aunque originalmente se pensó que el enorme animal se había extinguido hace unos 200.000 o 100.000 años, la datación por radiocarbono de un total de 23 muestras de huesos por un equipo internacional de científicos encontró que el gigante de la era de hielo sobrevivió en Europa del Este y Asia Central, recientemente hace 36.000 años. Eso significa que estuvo por la Tierra entre los primeros humanos modernos. Sin embargo, sorprendentemente, los humanos probablemente no tuvieron nada que ver con su extinción. En cambio, la nueva evidencia muestra que la enorme bestia eventualmente se extinguió porque era muy quisquillosa con la comida. El unicornio siberiano era como una cortadora de césped prehistórica glorificada que caminaba con paso lento a lo largo de pastos secos y duros. Pero durante un periodo de cambio climático significativo, cuando otros herbívoros cambiaron sus dietas por hierbas, arbustos y cualquier otra vegetación que pudieran encontrar, el unicornio siberiano no se adaptó. En cambio, continuó pastando en la hierba que quedaba, incluso cuando la invasión del permafrost lo mató. El análisis de ADN también ha revelado que el unicornio siberiano no estaba estrechamente relacionado con los rinocerontes modernos, contrariamente a la creencia popular, sino que era un linaje único que se separó de la línea que llevó a los rinocerontes modernos hace más de 40 millones de años. Los científicos ahora esperan que saber más sobre la extinción de estos animales pueda ayudar a salvar a los rinocerontes que quedan en el planeta. Solo hay 5 especies de rinocerontes vivos hoy en día y son notoriamente exigentes con su hábitat. Lo que ya hemos aprendido sobre la extinción del unicornio siberiano ha demostrado que no se necesita un cambio climático importante para tener respuestas de la vegetación que puedan acabar con una especie entera. Y esto fue incluso antes de los rangos de animales restringidos de los humanos. Ahora la gente mira grandes praderas como las llanuras de África con una perspectiva preocupante, y una mejor comprensión del unicornio siberiano podría ser la clave para evitar que la historia se repita. Tal como está, nunca se han recuperado especímenes completos de esta especie. Ni siquiera sabemos qué tan grande era su cuerpo porque no se ha encontrado ninguno. Sin embargo, se ha recuperado parte del cráneo donde habría crecido el cuerno y se han inspirado estimaciones de que puede haber tenido hasta 1 metro de longitud. Cuanto más podamos aprender de estas magníficas criaturas depende de la cantidad de ADN que se pueda recuperar. Si un espécimen perfectamente conservado como el del mamut lanudo se encontrará congelado en hielo, por ejemplo, los científicos podrían secuenciar con éxito el genoma completo, lo que ofrecería los primeros pasos hacia su resurrección. Entonces, si bien es posible que no veamos estas criaturas tan pronto como algunos otros candidatos, ciertamente hay razones para ser investigado. Paloma migratoria. Sé lo que estás pensando, lo último que necesita el mundo son más palomas. Pero es posible que te sorprendas al saber que uno de los principales candidatos para la extinción es exactamente eso, la paloma migratoria. Se trataba de un pequeño pájaro gris con un pecho de color rojo rosado que alguna vez fue extremadamente común en América del Norte, pero desapareció alrededor del 1900. A diferencia de las palomas de hoy que generalmente se consideran plagas, las palomas migratorias, cuyo número se estima en casi 5.000 millones a principios del siglo XIX, jugó un papel dramático en la configuración de los bosques que habitaban. Su número era tan grande y sus excrementos tan frecuentes e inflamables que destruyeron árboles y aumentaron los incendios forestales. Sé que no suena muy positivo, pero escúchame. Después de que las palomas migratorias se extinguieron, estas perturbaciones naturales saludables cesaron. Los robles blancos perdieron su modo principal de eliminación de semillas y los bosques nunca volvieron a ser los mismos desde entonces. Pero ¿por qué desapareció esta especie funcionalmente única? Parece que las razones de la extinción de las palomas migratorias fueron, lo adivinaste, los humanos. La gente comía palomas migratorias en grandes cantidades, pero también las cazaban y mataban porque las percibían como una amenaza para la agricultura. A medida que los europeos emigraron a través de América del Norte, adelgazaron y eliminaron los grandes bosques de los que dependían las palomas. En un momento en que las palomas ya se estaban extinguiendo, la última gran masa fueron fusiladas en un solo día en 1896. Ese mismo año, la última paloma migratoria que fue observada en estado salvaje en Luisiana también fue fusilada. Así se hace, chicos. Afortunadamente podríamos hacer las paces con estas aves que esparcen semillas. Las palomas migratorias eran tan esenciales para los bosques que habitaban como los mamuts lanudos en la tundra, por lo que traerlas de regreso podría ser un paso importante para restaurar su antiguo hábitat. El ecologista Ben Novak, el investigador principal que trabaja en el proyecto de palomas migratorias en Revive and Restore, requiere resucitar el ave utilizando a su pariente vivo más cercano,
la paloma de cola banda. Pero determinar cuántos genes deben intercambiarse es una tarea abrumadora. Los genomas de las dos aves son aproximadamente el mismo en un 97%, pero el 3% restante se ha acumulado durante millones de años y será necesario averiguarlo. Incluso entonces se trata de hacer que la célula híbrida crezca en un sustituto, con la esperanza de que todos sus genes funcionen armoniosamente juntos, llevando al ave al término y esperando que actúe como la especie extinta, a pesar de que fue criada por un pariente moderno. Aún así, Novak tiene esperanzas. Si su equipo obtiene fondos suficientes, dice que no hay ninguna razón por la que no podamos tener la primera generación de palomas migratorias para alrededor del 2022 a 2025. Así que mantén los ojos bien abiertos en el cielo. Tigre dientes de sable. Si has visto las películas de la Era del Hielo, sabes cómo es un tigre dientes de sable, excepto que probablemente daba mucho más miedo en la vida real. Después de todo, estos temibles depredadores recibieron su nombre por el par de dientes alargados que sobresalen de su mandíbula superior, que alcanzó la asombrosa longitud de 27 centímetros. Estos grandes felinos vagaron por América del Norte y del Sur durante la época del Pleistoceno y se extinguieron aproximadamente hace 10.000 años, probablemente como resultado combinado del cambio ambiental, la disminución de la población de presas y por supuesto la intervención humana. A pesar de su tamaño intimidante que mide alrededor de 1,5 metros de largo y hasta 280 kilogramos, y dientes caninos extremadamente afilados, la extinción del tigre dientes de sable también coincidió con el periodo en el que los humanos comenzaron a hacer grandes avances en la tecnología de caza. Aunque es posible que no los hayan cazado por alimentarse, es posible que los hayan matado por deporte usando simples armas de proyectiles. A lo largo de los años, los científicos han descubierto una serie de esqueletos de dientes de sable y fósiles en lugares como los pozos de alquitrán de la Brea en América del Norte, que han revelado detalles adicionales sobre esta impresionante criatura. Sabemos que eran gatos grandes que tenían extremidades cortas, y los científicos ahora creen que pueden haber tenido un tamaño similar al del león africano de hoy en día. A pesar del nombre, en realidad no estaban relacionados con los tigres modernos que se encuentran en Asia. De hecho, es posible que su pariente vivo más cercano es en realidad la pantera nebulosa, que son los únicos carnívoros modernos con características de cráneo que incluso se acercan a las proporciones del diente de sable. Teniendo en cuenta que los dientes de sable existieron alrededor del mismo tiempo que los mamuts lanudos, e incluso se habrían comido al pequeño mamut ocasionalmente, resucitar a estos depredadores no está fuera de discusión. Si se encuentran especímenes más completos y bien conservados congelados en el permafrost siberiano, estos podrían permitir a los científicos extraer ADN y secuenciar con éxito el genoma necesario para revivir a la especie. Por supuesto, el siguiente paso sería determinar qué pariente vivo podría actuar como un sustituto exitoso del genoma híbrido. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Hay algún beneficio en traer de vuelta a estos depredadores de la edad de hielo? En su forma actual, la extinción tiene más que ver con la ecología que con el turismo. Después de todo, sería moralmente incorrecto revivir a una especie que será un animal de zoológico para siempre, o un depredador nuevo más peligroso que podría amenazar a las especies de hoy en día. Queda por ver si el mundo está listo para volver a ver al dientes de sable. Pero como hemos aprendido, la extinción no siempre es para siempre. ¿Cuál de esos animales extintos te gustaría que volviera? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.